Bueno, me dicen que Cristina Fernández de Kirchner viaja a México para dar una clase magistral en Morena, o sea, el partido político del presidente López Obrador. No deja de ser una sorpresa, pero para nuestra opinión o nuestro concepto, me parece que Cristina está llegando tarde a México. Y entonces tendría que tener una gran explicación esto. Trataré de ser objetivo, o sea, trataré de que mis emociones y mis sentimientos no me traicionen y que yo pueda explicar el fenómeno que significa y que es Cristina Fernández de Kirchner y la importancia que tiene en la política argentina, siendo una mujer muy exitosa, pero que lamentablemente hay zonas oscuras de su proceder político porque finalizando su mandato nos dejó a Macri en el gobierno y posteriormente, como si eso fuera poco, hubo un reemplazo, su figura fue muy cuestionada, o sea, hubo una carnicería contra ella, incluso intentaron hasta asesinarla, le gatillaron a 10 centímetros de la cabeza, es decir, muy atacada, muy violentada por la prensa corrupta, la hegemónica que domina Clarín, La Nación y todo en la Argentina, o sea, la extrema derecha, la oligarquía permanente enemiga de todo lo que huela a peronismo. Y posteriormente fue ella obligada a ceder su espacio cuando podía ser candidata y tenía la aprobación mayoritaria de un 40%, 35-40%, y tuvo que nombrar a un individuo que fue un chasco, un hombre que no tenía nada que ver con el peronismo y además incapaz el hombre para gobernar, que fue Alberto Fernández. O sea, Alberto Fernández terminó entregándole el gobierno a Milei. O sea que dos fracasos muy profundos del país que realmente le ha costado al país todo lo que está pasando ahora, el gran desencuentro y el gran desastre nacional que está viviendo Argentina en estos momentos, se debe a la impericia de los resultados, porque siempre lo que hablan son los resultados del procedimiento de Cristina. Nosotros los que realmente somos peronistas, que hemos sido agredidos durante todo el periodo de la denominada era kirchnerista, o sea, nunca se nos dio espacio, nos mintieron, nos entretuvieron y nos marginaron. Nosotros, pues, le insistimos de mil formas y maneras para tratar de sugerirle ideas, porque nosotros estamos en el mundo y sabemos lo que está pasando en el mundo y los intereses que están moviendo el mundo. Y claro, la mentalidad aldeana de nuestros políticos argentinos todavía no acaban de entender lo que no es nuestro mensaje. Se le sugirió, como digo, a Cristina 100 veces, de mil formas, que ella tenía un potencial para responder primero a las agresiones que personalmente pesaban sobre ella, con la justicia y con los medios de comunicación masiva. Tenían todos los medios de comunicación masiva en su contra, golpeándole las 24 horas del día, y la justicia, o sea, jueces, fiscal y todo, estaban, Corte Suprema, contra Cristina. Nosotros le sugerimos de mil maneras cómo se podía ella, con sus grandes capacidades histriónicas y con su gran verba y una gran realidad de verdades que tiene también, nunca nos hizo caso, nunca nos dio siquiera una atención, un contenido. Y su gente, que nosotros le aportamos muchas ideas muy concretas, desde el peronismo de verdadero, nunca nos dieron oportunidad para nada. Y me dirán, bueno, estás resentido, por eso estás hablando. Para nada. Nosotros los peronistas que tenemos naturalmente historia, pues no estamos arrepentidos de nada de lo que hemos hecho, sino que la gente que en nombre nuestro quería y hizo y gobernó, pues tenía que por lo menos haber tenido la gentileza de escucharnos. Nosotros tenemos realmente, tradicionalmente, historia dentro del peronismo. Somos peronistas en serio. Fuimos en su momento,
fuimos protagonistas, nos fuimos pintados, no nos enteramos de peronismo por la televisión, por un video o porque lo leímos en un libro. Entonces, ahora viene a México, viene tarde a México. Nosotros hace 6 años que le estamos diciendo que en México estaban sucediendo cosas. Nunca fuimos oídos. Y ahora viene a México a dar una conferencia magistral. ¿Qué les parece si yo objetivamente trataré de explicar quién es Cristina Kirchner y qué significa para Argentina y para nosotros los verdaderos peronistas? El peronismo no ha sido muy afortunado en transitar sus adversidades. O sea, estando en el gobierno Juan Domingo Perón, legalmente había ganado elecciones por el 70% del electorado, pues fue bombardeado plenamente la ciudad de Buenos Aires, la Casa de Gobierno, y se instaló un gobierno de facto, una dictadura militar, que a lo largo del tiempo se fue reciclando en otras dictaduras y que destruyeron el país, desperonizaron el país y además del desastre y la muerte que sembraron en todos los órdenes, fundieron el país, destruyeron la economía, destruyeron la parte social, destruyeron todas las obras que el peronismo, en un esfuerzo enorme y un alumbramiento extraordinario, había logrado. Se sucedieron distintas dictaduras a lo largo de más de 20 años, con un Perón en el exilio, donde nosotros personalmente compartimos esas amarguras y esas lágrimas del exilio junto al general, abandonado, arrinconado en países del mundo, y donde en soledad el hombre tuvo que soportar la amargura de un exilio. Entonces tenemos una autoridad determinada para poder opinar sin ser cuestionados por estos avenadizos improvisados que han llegado a tener presencia disfrazados de peronistas. Dictaduras, gobiernos corruptos de una oposición que nunca logró tener un mínimo proyecto para ocuparse de los problemas sociales del pueblo, donde se destruía todo. Volvieron a las dictaduras, volvieron gobiernos impuestos por las dictaduras y por la hegemonía del poder corporativo y político internacional, siempre contra el peronismo y contra lo que fueron peronistas, y aún así el peronismo, auténtico peronismo, mientras tuvo vida, o sea, los cientos de miles que murieron antes que yo he sobrevivido, resistieron el tiempo, hasta que llegaron un montón de gente que decía que era peronista. Y uno de ellos fue Menem, Carlos Menem, que llegó al gobierno después de un fracaso del radicalismo de Raúl Alfonsín, que se tuvo que ir 6 meses antes de terminar su gobierno. Y asumió Menem con la máscara del peronismo y terminó por reventar el país, porque Menem tuvo la desgracia de ser condicionado, o sea, cuando iba a asumir, yo estaba con él en La Rioja, o sea que conozco la historia, no es que me la contaron, tuvo un ultimátum de los poderes de los militares, que eran los que manejaban la cuestión política, que dependían directamente de poderes hegemónicos mundiales, y le dieron un ultimátum a Menem: usted hace lo que nosotros le traemos acá como lista, o si no, su gobierno dura 6 meses. Y Menem tuvo que negociar y terminó concesionando y entregando el país al poder corporativo internacional, que dejó el país en ruinas. Dejó en ruinas y despojó de toda la riqueza, porque privatizó todo lo que producía y generaba riqueza en el país. O sea, Carlos Menem entregó el patrimonio nacional en nombre de Perón. Esa es una realidad. Eso generó un montón de situaciones de todo índole. Hubo una revuelta, el país cayó al abismo, la gente en la calle desesperada
rompiendo las vidrieras y las puertas de los bancos, se cercó la zona bancaria en la Argentina con láminas, con coberturas para que la gente no destruyera los bancos. Saquearon el país en el 2000-2001 y cayó a un abismo la República Argentina. Se produjeron gobiernos de emergencia, senadores, así que 3 o 4, hubo hasta 4 gobiernos, 4 presidentes en una semana, hasta que se llamó a elecciones. Alberto Duhalde es uno de los senadores que había asumido el gobierno en nombre del peronismo, tuvo que negociar y llamó a elecciones, y ahí entra o comienza la era Kirchner, que dura casi 20 años. Y por supuesto que nadie ignora que volvió Perón, lo trajeron de emergencia para parar una guerrilla incontenible, porque el país se destruía y quedó todo esto en desastre. Y entonces, pero el nombre de Perón quedó todavía en la mentalidad del pueblo, pues intacto. O sea, no pudieron destruir, a pesar de todo lo que se hizo, al peronismo del pueblo. Y con esa máscara, con esa figura, con ese instrumento, los políticos ocasionales llegaron al gobierno. Kirchner llegó al gobierno con un éxito, una expectativa más que éxito, y el hombre, pues, en nombre del peronismo trató de hacer lo imposible, siendo que en la Argentina ya no se puede hacer nada posible, porque como el país está enajenado, está totalmente condicionado en todos los órdenes, la República Argentina hasta el día de hoy, así que todo aquel que gobierne o que llegue al gobierno no tiene posibilidades de hacer realmente un proyecto nacional. Y ese impedimento no le fue ajeno a Kirchner, que debió soportar los azotes impiadosos de una deuda externa increíble con el Fondo Monetario y demás. Logró negociar y pagar la deuda externa. Le pagó al Fondo Monetario Internacional, pero la economía empezó a flaquear, o sea, hubo una intensa lucha, se armó en la UNASUR, un grupo de países hermanos, Brasil con Lula, Evo Morales de Paraguay, de Bolivia, Correa de Ecuador, Chávez de Venezuela, en fin, hubo hubo 5 presidentes que fueron Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Lula da Silva, Evo Morales y Correa, 5 personas que formaron la UNASUR, una entidad que pretendía liberarse en el continente del acoso, del azote del poder financiero internacional. No lograron, no supieron negociar el poder que habían logrado cuando se presentó Bush en Argentina para ofrecerles un proceso de cambio, y no negociaron, dijeron al ALCA, al carajo. Entonces, toda esa etapa hace que muera, en la lucha, en la tarea, muera Kirchner. O sea, Kirchner tenía un proyecto político que desplaza a su esposa, que es Cristina, que era senadora. O sea, en realidad la figura conocida era ella, no él. Ella había sido diputada y senadora muchos años antes que se conociera él, era gobernador de una lejana provincia argentina. Pero llega el hombre al gobierno negociado, cumple su primer mandato, le deja el gobierno a su esposa con una idea preconcebida de que volvía él con un segundo periodo de gobierno. Lo sorprende la muerte al hombre en la lucha desesperada. ¿Cómo fue el gobierno de Kirchner? Y fue un gobierno de lucha. El gobierno logró algunos avances, logró paliar el hambre, evitó en alguna medida la corrupción, pero la corrupción creció enormemente. O sea, la corrupción distinta, de maneras distintas, hacer negocios con el Estado, pues no se pudo evitar. Y eso se mantuvo y se mantiene hasta hoy. Entonces, se ve obligada Cristina a una segunda presidencia
ella realmente, como parte afectada emocionalmente por el pueblo, la vota y gana por el 75% del electorado, de los votos. Entonces, cumple una etapa, no digamos que brillante, pero por lo menos pudo manejar y controlar la posibilidad que le daban las fuerzas de las finanzas o las fuerzas financieras y corporativas internacionales. Pero se ve obligada a una nueva elección y ya el pueblo estaba sintiendo los efectos de una gran crisis que ella muy hábilmente, muy buena oradora, se defiende, pero cuando van a elecciones tiene que obligadamente dejarle el gobierno a la extrema derecha. Y ahí llega Macri. Y Macri hace un desastre en el país. Y ese acoso pertinaz y el poder objetivo de los medios y de la justicia, o sea, jueces, fiscales, cargando sobre ella en una forma violentísima, se vio obligada a ceder su espacio. O sea, fue prohibida, juzgada, condenada, en fin, un montón de cosas por acusaciones y violaciones de no sé cuántos índoles y corrupciones de no sé cuántas, en fin, ya conocen ustedes cómo operan estos poderes. Y se vio obligada a ceder el poder, el gobierno futuro, a Alberto Fernández, que fue un fracaso total, en nombre, lo más dramático y triste, el nombre del peronismo. Pero claro, todo esto implica un relato muy superficial, o sea, no se puede profundizar en 20 minutos, media hora, toda una trayectoria de una fuerza política que fue encarnada primero por su esposo y después por ella. Cristina se vio obligada a que Alberto Fernández asumiera el gobierno en su nombre o en nombre del peronismo, un hombre que no tenía nada que ver con el peronismo. Y hicieron ahí un gran fantoche, fue un gran error de ella, de su parte, que lo defraudó a ella mucho y ella se vio muchas veces muy afectada, porque incluso ella fue la que juzgó muchas veces, dice, está lleno este gobierno de funcionarios que no funcionan. Y lamentablemente Alberto Fernández termina entregándole el gobierno a Javier Milei. O sea, otro fracaso cargado en la consigna de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros, ahora viene la parte nuestra, nosotros persistentemente, a lo largo de los años, incluso cuando ella estaba en el gobierno, trabajamos de forma incansable, con una intensidad increíble. Se consumieron fortunas ahí, personales, para tratar de poner el hombro a un proyecto de país. Y nosotros nunca fuimos kirchneristas, yo nunca fui kirchnerista, yo siempre permanecí fiel a la memoria de mi maestro, del general, pero del amigo mío, de mi amigo en la desgracia. Sin embargo, pues no tuvimos la fortuna. Cristina fue rodeada por una playa de soberbios, de mediocres, en fin, de gente indeseable que la llevaron a todo esto que pues ella no dejó. Ella escuchó al pueblo que le ponían enfrente de ella, pero al verdadero pueblo o a la gente que le podía aportar conocimiento, ideas y acercarla a la realidad nunca nos dio espacio. O sea, nunca nos dio espacio. Y cuando hablamos con ella personalmente, y nos cedía espacio para que habláramos con alguno de sus adlates, y no nos recibieron nunca. O sea, perdimos el tiempo. No obstante, no dejamos de sugerirle ideas cuantas veces fue propicio. Hemos hecho cientos de videos sugiriéndole a Cristina qué es lo que nosotros le aportamos, qué debiera ella hacer con el potencial de su palabra y la posibilidad con estos medios de comunicación de defenderse públicamente ella. Nunca nos hizo caso, nunca nos escuchó. Cristina nunca nos dio un comprendido, jamás. O sea, se portó mal con nosotros. Ahora, políticamente eso no tiene nada que ver, porque eso me puede a mí afectar sentimentalmente, pero políticamente, pues, tal vez era un procedimiento que su proyecto político tenía. Ahora, pasan los tiempos,
Nosotros seguimos en la tarea, seguimos en la lucha, acá en Soledad, como ustedes me conocen ya. No hemos dejado de peregrinar y señalarle los errores, sí, efectivamente, hemos señalado los errores del kirchnerismo en general, pero no desconocemos también la realidad del país y las fuerzas que ella debió y su esposo debieron enfrentar. Le sugerimos mil veces que se acercaran a México, cuando incluso vino Alberto Fernández, en fin, hemos estado permanentemente sugiriendo la idea. Jamás de los jamases tuvimos una gentileza, una atención o una señal. Y ahora nosotros pues seguimos con lo mismo, viendo, exponiéndole, llevando al continente el fenómeno de este acontecimiento que acaba de conmover al continente, a Latinoamérica, que es la presencia de López Obrador en México y la gran transformación faraónica que ha hecho. Alberto Fernández vino acá, no vio nada. Él no tenía talento ni capacidades para ver nada. Le abrió las puertas, lo invitó López Obrador. No entendió nada, no entendió absolutamente nada. Entonces, ahora tardíamente llega Cristina para dar una charla magistral a Morena, el instituto partidario del gobierno, que llevó a López Obrador al poder. Una tribuna que nosotros tuvimos la fortuna ya hace un año atrás de dar una conferencia y una charla en Morena, en el mismo lugar donde ahora va a estar Cristina Fernández de Kirchner la próxima semana, según la información que tengo. Yo quería hablar de esto, porque nosotros no tenemos por qué callar, ni no por qué desvirtuar. O sea, para nosotros, esta mujer con una capacidad asombrosa y una inteligencia muy fuera de lo común, desde mi modesto punto de vista, no la dejaron gobernar. Ella se rodeó de gente que no tuvo creatividad frente a la adversidad. O sea, no supo negociar. Tuvieron un procedimiento muy aldeano y utilizaron el peronismo mientras a su alrededor hubo una cantidad de sinvergüenzas y corruptos que han hecho fortunas inconmensurables y terminaron por enajenar el país. Enajenar el país a tal extremo que en una ocasión ella fue obligada a confesar que solamente había gobernado con el 20% del poder. O sea que es una confesión de ella, que solamente ella ejerció el 20% del poder. Y nosotros le agregamos con un país enajenado el 90%. Esta señora que gozó de mucho tiempo de mis simpatías, de mi admiración, de mi apoyo implícito, más allá de los ideales, porque el peronismo estaba ausente, pero también yo sabía que Perón había muerto y que no se podía ejercitar el peronismo frente a los avatares de la venganza contra lo que fuera peronista, o sea, una línea nacional había establecido en el mundo. Ella no pudo vencerlo, como no lo ha podido vencer nadie, ni lo vencerá nadie. Entonces, ahora viene a México a dar una charla magistral. A mí me hubiera gustado estar en México, porque yo me hubiera encontrado nuevamente con ella, como varias veces me encontré personalmente en la Argentina. No estaré. Le deseo suerte a Cristina, porque es una mujer de lucha a pesar de todas las adversidades y de sus equivocaciones o sus errores. Pero es una mujer brillante que seguramente se va a lucir en esa tribuna y nosotros como argentinos lo deseamos. Pero tenemos que ser honestos, llega tarde a México. Llega 6 años tarde Cristina a México. Y la historia dirá lo que sigue. Mientras tanto, les mando un gran abrazo, les agradezco y estamos sobre todas las cosas en la actualidad que nos sucede y disfrutando del placer enorme de que nuestro modesto proyecto sigue viento en popa, que es la Convención Internacional de Periodistas y Youtubers en México, y del cual seguramente ahí estaremos. Mañana nos vemos.